Hola, hoy vamos a resolver el ejercicio 24, Zuli S.A., que se refiere al informe al área abastecimiento. Para ello, primero vamos a leer el enunciado y me dice que Zuli S.A. ha presupuestado para el mes que finaliza lo siguiente en su área de abastecimiento. Es decir, todos estos datos son presupuestados. Presupuestó comprar 8.000 kilos de alfa a 4 pesos, 3.200, 600 kilos de beta a 9 pesos, 5.400, gastos de adquisición variables 344, gastos de adquisición fijos 516. Consumo presupuestado de alfa son 3.168 pesos, que son 720 kilos a 4,40. Consumo de beta, 600 kilos de beta a 9,90. Gastos de mantenimiento de stock variables, 273,24. Y gastos de mantenimiento de stock fijo, 455,40. Todo eso presupuestado. La realidad indica que la compra del mes fue de 9.678 y que corresponde 860 kilos de alfa a 4,30 y 600 kilos de beta a 9,20. Y el consumo fue 1.325 kilos a 7,22. Los gastos de adquisición fueron 960 y de mantenimiento 850. En ambos casos, un 60% son fijos y el resto variables. En realidad van a ver que cuánto es fijo y cuánto es variable no nos va a cambiar la solución, ya que cuando analizamos lo que me equivoqué al presupuestar los gastos tanto de mantenimiento como de adquisición, lo hacemos por total sin segregar cuánto es de fijo y cuánto es de variable. Por lo tanto, me pide que elaboremos el informe de actuación del área de abastecimiento. Para ello, lo primero que vamos a saber, que tenemos que hacer es de qué es responsable el gerente de abastecimiento para ver qué incluimos en el informe. Acá no me aclara que no es responsable de algo, por lo tanto va a ser responsable de qué, de la compra, de los gastos de adquisición y del almacén de materiales, por lo tanto es responsable de los gastos de mantenimiento. Lo primero que voy a hacer es analizar las compras de materia prima. Y acá tenemos que tener cuidado que ya no es el área de producción. En el área de producción lo que miramos era el consumo de la materia prima y acá vamos a ver lo que presupuestamos comprar con lo que realmente compramos. Por lo tanto, primero armamos la compra presupuestada y presupuestamos comprar 800 kilos a 4 pesos, 3.200. De alfa y de beta presupuestamos comprar 600 kilos a 9 pesos, 5.400. Como trabajamos con más de un material o una materia prima, vamos a tener que calcular un precio promedio porque como estamos haciendo informes a niveles gerenciales, lo tenemos que hacer lo más sintético posible. Entonces vemos el desvío de las compras en forma global y no por cada uno de la materia prima. Si después yo tengo dudas o me pide un detalle adicional, lo podremos abrir por cada uno de los materiales. Pero en principio, si no me lo aclara, siempre se pide en forma global porque, insisto, son informes a nivel gerencial y acordemos que tienen que ser lo más sintético posibles. Que indiquen, que me muestren qué pasó, pero tampoco que estén llenos de información. Entonces, ¿cómo sacamos el precio promedio presupuestado? Es igual a 8.600 dividido 1.400 me da un precio promedio presupuestado de 6,14. El presupuesto ajustado a la realidad es, acuérdense que no trabajamos con estándar, el único informe que trabaja con estándar es el área de producción, que es un área cerrada. Cuando empezamos a trabajar con el resto de los informes, que son áreas abiertas, trabajamos con presupuesto ajustado a la realidad. Entonces, ¿qué decimos? Para las unidades que realmente compré de alfa, que son 860, ¿cuánto debería haber pagado de acuerdo con mi presupuesto? 4 pesos, es decir que debería haber tenido un costo de 3.440 para alfa. Y para las unidades que realmente compré o recibí de beta, acá porque no hay bonificaciones, entonces en realidad las compradas coinciden con las recibidas. Para las unidades que realmente compré y recibí de beta, que son 650, de acuerdo con mi presupuesto, debería haber tenido un costo de 9, 5.850.
Otra vez, como es más de un material, tenemos que sacar el precio promedio del presupuesto ajustado, que van a ser 9.290 dividido 1.510 y me da 6,15. Y después tenemos la compra real, tanto en kilos como en pesos. Los datos que tenemos es que de alfa se compró 860 kilos, que de beta 650, en total 1.510 kilos, y el costo total entre ambos materiales, que es 9.678. Por lo tanto, sacamos el precio promedio real de 9.678 dividido 1.510 y me da 6,40. Una vez que planteamos los datos, vamos a calcular la variación total. Siempre la variación total es entre el costo que presupuesté y el costo real. Entonces yo presupuesté un costo de 8.600, en realidad fue 9.678. Tengo un desvío de 1.078 y en este caso es compras, es gastos. Por lo tanto, si la compra real fue mayor, es desfavorable. Gasté más de lo que se presupuestó que debería haber gastado. ¿Cómo lo justificamos? Y en eficacia y en eficiencia. Eficacia es entre el presupuesto y el presupuesto ajustado. Fíjense que es un problema de cantidad. Es el mayor o menor costo por haber comprado más o menos. Entonces, en este caso, se presupuestó 8.600 de costo de compra y para las unidades reales, de acuerdo con mi presupuesto, debería haber tenido un costo de 9.290. Tengo un desvío de 6.90. Como el costo, el parámetro que hace el presupuesto, como tengo en términos de costos, el costo es mayor al que presupuesté, es desfavorable. Obviamente que ocurre esto porque se compró más de lo que se presupuestó comprar. No cumplí con la cantidad presupuestada, que se ve reflejada en el costo en términos desfavorables. Y en eficiencia es, esas 1.510 unidades que compré, de acuerdo con mi presupuesto, deberían haber tenido un costo por unidad de 6,15. Y para esas 1.510 tuvo un costo de 6,40. Eso es lo que refleja el plano de eficiencia. Es el mayor o menor precio que se pagó con respecto al presupuesto. Por lo tanto, para las 1.510, de acuerdo con mi presupuesto, debería haber tenido un costo de 9.290 y en realidad tuve un costo de 9.678. Yo se lo dije en unidades y acá están totales. Por lo tanto, el parámetro acá es el presupuesto ajustado. Al ser la realidad mayor, es desfavorable. En 388, entre los 388 del plano de eficiencia desfavorable más los 690 del plano de la eficacia desfavorable, justificamos la variación total de 1.078 desfavorable. Una vez que planteamos y determinamos el desvío, lo que vamos a hacer es analizarlo, siempre va por gráfico. Por lo tanto, recuerden que graficamos teniendo en cuenta en la diagonal de la izquierda arriba es el plano de eficacia y abajo es el plano de la eficiencia. La eficacia es siempre presupuesto y presupuesto ajustado, la eficiencia es presupuesto ajustado de realidad y unimos los datos. No lleva a escala, sino que nos fijamos cuál es mayor o menor. Por lo tanto, como la cantidad que presupuesté comprar es menor que la del presupuesto ajustado, puse primero 1.510 y después 1.400 en el plano de la eficacia. Y el precio también, me fijé, 6,14 era inferior a 6,15, mantuve y uní cantidad presupuestada con precio presupuestado y cantidad del presupuesto ajustado con precio del presupuesto ajustado. Y en eficiencia es para esas 1.510 unidades. Y acá tengamos cuidado que, fíjense que cambia con el informe de producción. Nunca voy a tener una variación cantidad en este informe. ¿Por qué? Porque en producción teníamos una variación porque era un problema de consumo. En cambio acá es unidades, o sea que nunca me va a aparecer una variación cantidad en el plano de la eficiencia. Solamente voy a tener una variación precio. Una vez que graficamos, vamos a calcular las variaciones. Obviamente que el plano de eficiencia se justifica todo con la variación precio. 6,40 menos 6,15 por 1.510 es el cálculo del área. Y es 308 desfavorable. Ya tenemos justificado el plano de la eficiencia. Y eficacia es un problema de cantidad. Me debería haber aparecido solamente una variación cantidad. Pero al tener más de un material y trabajar en forma global, ¿qué pasa? Me apareció una mezcla combinada y una mezcla precio. ¿Por qué? Porque no respeté el total a comprar. Yo tendría que haber comprado en total 1.500
mala mía, 1.400 de acuerdo con el presupuesto y compré 1.510, es decir, compré más que lo presupuestado, pero no solo que no respeté el total, sino tampoco respeté la mezcla presupuestada a comprar de alfa y de beta. Por lo tanto, eso genera que tenga una variación mezcla combinada o mezcla precio, depende, o aparecen las dos o puede aparecer una sola. Sí, o no puede aparecer ninguna. Si hubiese tenido más de un material y hubiese respetado la mezcla, no hubiese aparecido y solamente me quedaba la variación cantidad. Por lo tanto, acá tenemos las tres, vamos a determinar la variación mezcla cantidad por área. 1.510 menos 1.400 por 6,14. La variación mezcla precio, 615 menos 614 por 1.400. Y la combinada, que es la multiplicación de ambas diferencias. 1.510 menos 1.400 por 615 menos 614. Y entre todas justificamos la variación total. Recordemos que la combinada me aparece cuando ambos, el presupuesto ajustado, tanto en cantidad como en precio, supera al presupuesto o son inferiores, y el signo va a ser igual para todas las variaciones. Si tengo combinada, no puedo tener signos contrapuestos que justifiquen la variación. Una vez que analizamos la compra, que siempre el gerente de producción va a ser responsable de las compras, de la mayor o menor cantidad o del mayor o menor precio, vamos a analizar los gastos de adquisición. Pero los gastos de adquisición, ¿se acuerdan que o son un departamento de servicio y llegan dentro de la carga fabril de producción o forman parte del costo del material? Si forman parte del costo del material, que en este caso, ¿qué pasa? Tenemos que ver si es un área separada o forma parte de la carga fabril. En este caso están a cargo del área de abastecimiento, por lo tanto lo analizamos acá y no quedan incluidos dentro de la carga fabril del informe de producción. Ahora, ¿qué pasa? A medida que los gastos de adquisición, recordemos que son aquellos que se generan desde que se determina la necesidad de compra hasta la puerta de entrada de almacenes, es decir, que incluye los gastos de compra, el flete y seguro y los gastos de la oficina de recepción. Hay algunos que a medida que vamos comprando lo vamos teniendo, pero hay otros como que los que podemos tener es el flete y seguro, pero hay otros que no, que tenemos que terminar el periodo por el cual podamos contar con dicha información, como por ejemplo los sueldos de la oficina de compras, la luz, el gas, las cargas sociales, es decir, que deberíamos esperar a fin de un periodo para poder determinar su valor. Por lo tanto, se presupuestan. Y si presupuestan, lo vamos a tener que aplicar. Y para aplicar, esa medida que ingresa se aplican. Por lo tanto, tenemos que calcular una cuota. Nada más que en este caso, la cuota son los gastos de adquisición presupuestados, pero lo que mejor me permita asignar esos gastos son las compras, porque a medida que van comprando voy cargando los gastos. Por lo tanto, esa compra presupuestada puede estar expresada en unidades o en pesos. Dependía si tenía un solo material o más de un material. Igualmente nos tenemos que dar cuenta, si tenemos un solo material, la cuota me va a dar 2 pesos por unidad comprada. En cambio, si es peso sobre peso, me va a dar porcentaje, como es en este caso. En este caso tengo más de un material, o sea que sí o sí tenemos que trabajar con compras presupuestadas en pesos. Por lo tanto, es el gasto de adquisición, que era dato, sumo al fijo más el variable presupuestado, dividido nivel presupuestado, y me da que por cada peso que presupuesto comprar, presupuesto tener un gasto de adquisición equivalente al 10%. Recordemos que depende cómo están segregados los gastos, lo podemos analizar por presupuesto rígido o flexibilizado, no flexible, eso iba a decir. Entonces, en este caso tenemos los gastos segregados en fijos y variables, por lo tanto lo vamos a analizar por presupuesto flexibilizado y va a ser igual a los gastos de adquisición fijos presupuestados dividido la compra me da la cuota fija de 0,06 y los gastos de adquisición variables presupuestados dividido las compras presupuestadas me va a dar la cuota variable. Obviamente la cuota fija de 0,06 más la cuota variable de 0,04 sumada me da la cuota total. Eso es que por cada peso de compra es lo que presupuesto tener de gasto de adquisición.
Recordemos que para poder analizar me es más fácil expresar la cuota de otra forma. Entonces lo que hice fue abrírsela y la cuota de adquisición total presupuestada, que va a ser igual a el gasto fijo de adquisición presupuestado de 516 más el nivel presupuestado por la cuota variable, dividido el nivel, y eso me da 0,10. Una vez que armé la cuota, voy a plantear los datos. Por lo tanto, los gastos de adquisición presupuestados sabemos que son 860, pero si no, que es igual a nivel de compra presupuestada 8600 por la cuota presupuestada 0,10. Ahora, lo que nos va a cargar al costo es lo aplicado. ¿Cómo aplicamos? A nivel real de compra, que lo saqué cuando analizamos las compras y teníamos el monto real de compras, depende del nivel, si está en pesos o unidades. Como está en pesos, tengo que sacar los pesos de compra realmente realizados en el periodo, que fueron 9.678. Entonces, si yo por un peso estimé que le iba a cargar 0,10 en concepto de gasto de adquisición, para los 9.678, que es la compra real, le cargué 967,80. Y en realidad gasté 960. ¿De dónde surge? Del mayor. Si bien, insisto, a nivel real sí sé que para la compra real de 9.678 tuve un gasto de 960. Si bien una vez financiado el periodo podemos calcular la cuota real, normalmente no la contamos como dato. Lo que pasa es que en realidad se las desagregué, que es como si hubiesen hecho a nivel real por la cuota real, para que veamos o podamos determinar en el plano de la eficiencia a qué se debe el desvío. Entonces, fíjense, en eficacia es el mayor o menor gasto por haber comprado más o menos a lo presupuestado. Es un problema del nivel. Y eso ya quedó justificado ¿en dónde? Ya quedó justificado cuando analizamos en el punto 1 las compras. Cuando analizamos la compra entre el gasto presupuestado y el gasto real, ya quedó justificado por qué compré más o menos a lo presupuestado. Lo que hacemos en el plano de eficacia, en este caso, va a ser indicar el mayor o menor gasto de adquisición por haber comprado más o menos a lo presupuestado, pero no se grafica ni se analiza. Y luego, en el plano de eficiencia es un problema de cuota. Ojo, acá no hay un problema de nivel, porque en realidad no me pasa como en carga fabril, que tengo horas hombre, horas máquinas y elijo niveles que por ahí no son los mejores para asignar la carga fabril, ya que el mejor era unidades, pero solamente es aplicable si es un solo producto. En este caso, las compras, el nivel es alto, por lo tanto no tengo variación de eficiencia, pero sí tengo un problema de cuota. Y si me equivoco en la cuota, ¿cómo voy a justificar el plan de eficiencia? Lo voy a justificar con la variación, me puedo haber equivocado al presupuestar el gasto o el nivel. Por lo tanto, se justifica con la variación presupuesto y capacidad o ociosidad, que es indistinto. Por lo tanto, yo vamos a analizar la variación, vamos a determinar la variación total. Presupuesté un gasto de 860, en realidad fue de 960. Tengo un gasto mayor al real en 100 desfavorable. Lo abro en eficacia en eficiencia. Yo presupuesté un costo de 860 y para el nivel de actividad real debería haber tenido un costo de 967,80. Es desfavorable y reitero, no se analiza, no se grafica, lo único que me indica es el mayor o menor costo por haber comprado, cómo incide la mayor o menor compra en el gasto de adquisición. Es el mayor o menor gasto por haber comprado más o menos. Y ya, ¿por qué compré más o menos? Quedó analizado en el punto 1. Y en eficiencia, ahí sí, es entre el costo que apliqué de acuerdo a mi nivel de compras real para mi cuota presupuestada con los gastos que realmente incurrí para ese nivel de compras. Entonces, en eficiencia es un problema de cuota, por lo tanto, toda la justificación es del plano de la eficiencia. Entonces, tenemos que abrirlo en variación presupuesto y variación a sociedad. La variación presupuesto, como tenemos los costos segregados en su parte fija y variable, lo tenemos que analizar por presupuesto flexibilizado. Entonces vamos a hacer la carga fabril de los gastos fijos de adquisición presupuestados más el nivel de compra real por la cuota variable presupuestada. Es decir, que si yo hubiese presupuestado para una compra de 9.678, hubiese presupuestado 903,12. Para ese nivel de compra real de 9.678, el gasto real fue 960. Por lo tanto,
si no me hubiese equivocado en el nivel y solamente fuese sido un problema de gasto, hubiese gastado más. En realidad gasté más de lo presupuestado, por lo tanto tengo un desvío desfavorable del 56,88. Ahora, si no me equivoco en el gasto y me equivoco en el nivel, y en realidad yo presupuesté un nivel de compras de 8.600 y mi nivel de compra real fue 9.078. Por lo tanto, acuérdense que multiplico por la cuota fija de 0,06 y me da que si el nivel real es mayor que el nivel presupuestado, me quedaron gastos aplicados de más, por lo tanto es favorable. Entre la variación presupuesto de 56,88 desfavorable y la variación asociada favorable de 64,68, me justifica la variación total de 7,80 favorable del plano de la eficiencia. Como no aclara nada, también es responsable de los gastos de mantenimiento. Los gastos de mantenimiento se analizan igual que los gastos de compra, con la diferencia es que que se cargan al costo cuando se consumen. Por lo tanto, si se cargan al costo cuando se consumen, el nivel por el cual los voy a aplicar no es las compras, sino es el consumo presupuestado. Recordemos que cuando nosotros ingresamos a la ficha stock, la materia prima era el valor del proveedor al contado más los gastos de adquisición. Y después, cuando salía del almacén y ingresaba al proceso, en ese momento le agregaba los gastos de mantenimiento, o sea que se aplican cuando se consumen. Por lo tanto, la base va a ser el consumo presupuestado y es lo mismo que en compras, va a ser en pesos o unidades en función si se consume un solo material o más de un material. En este caso, como hay más de un material, trabajamos con pesos de consumo. Tenemos que calcular la cuota de mantenimiento total presupuestada y van a ser los gastos de mantenimiento presupuestados, que es la suma de lo fijo y lo variable, que era el dato que teníamos, que son 728,64 dividido el nivel de consumo presupuestado, que era dato. Una vez que calculamos la cuota total, me dice que por cada peso de consumo presupuestado se estima que le voy a cargar 0,08 en concepto de gastos de mantenimiento. Como tengo segregados en fijos y variables, voy a abrir la cuota en fija y variable. La cuota fija va a ser los gastos de mantenimiento fijos presupuestados dividido el consumo presupuestado y me da 0,05 por peso de consumo. Y la cuota variable va a ser los gastos de mantenimiento variable presupuestados dividido el consumo presupuestado y me da 0,03. Entre la cuota fija para la cuota variable siempre me tiene que dar la cuota total. Pero habíamos dicho que como tenemos segregado los costos en fijos y variables, para una mejor análisis posterior lo puedo segregar en su parte fija y variable y expresarlo de la siguiente forma. La cuota de mantenimiento total presupuestado va a ser igual a los gastos de mantenimiento fijos presupuestados más el consumo presupuestado por la cuota variable presupuestada. Es ser 455,40 más 9.108 que se consumó por la cuota variable de 0,030 dividido el nivel presupuestado me da la cuota de 0,08. Una vez que tenemos la cuota, tenemos que plantear los datos y el gasto presupuestado va a ser el nivel de consumo presupuestado por la cuota presupuestada y me va a dar los 728,64. Los gastos aplicados que decimos para nivel de consumo real, cuánto debería haber cargado de acuerdo o cuánto cargué de acuerdo a lo presupuestado, 0,08 me da 765,32 y el gasto real surge del mayor y son 850 pesos para el consumo real de 9.566,50. Otra vez, plan eficacia es el mayor o menor gasto de mantenimiento por haber consumido más o menos a lo presupuestado. ¿Por qué se consumió más o menos? Lo tenemos justificado en el informe de producción. Por lo tanto, van a ver que eficacia no se analiza, no se grafica. Y eficiencia es un problema de cuota. Si es un problema de cuota, me puedo haber equivocado al presupuestar los gastos o el nivel. Por lo tanto, lo justificamos con la variación presupuesto o la variación ociosidad. Por lo tanto, la variación total, yo presupuesté un gasto de mantenimiento de 728,64, en realidad fue 850. Tengo un desvío desfavorable de 121,36. Gasté más que lo que se presupuestó gastar.
Lo abrimos en eficacia y en eficiencia. Eficacia es entre el gasto presupuestado y el gasto presupuestado ajustado a nivel real, que me da un desvío de 36,68. No se analiza, no se grafica, sino lo que estamos indicando acá es el mayor o menor gasto de mantenimiento por haber consumido más o menos a lo presupuestado. Entonces estamos viendo la incidencia de ese consumo en el gasto. Pero si tuviese que justificar, tendría que justificar por qué se consumió más o menos y ya está justificado en el informe del área de producción. El plano de eficiencia es, yo apliqué 765,32 para el nivel real y para ese nivel real tuve un costo real de 850, por lo tanto tengo un desvío desfavorable de 84,68. Entre los dos, que son desfavorables, me justifican la variación total de 121,36. Por lo tanto, si me equivoqué en la cuota, me puedo haber equivocado o al presupuestar el gasto o el nivel. Y en función a cómo están presupuestados los gastos, es cómo se determinan las variaciones. En este caso, como tengo los gastos presupuestados segregados en su parte fija y variable para un nivel de actividad, se analiza por presupuesto flexibilizado. Entonces, la variación presupuesto, lo que voy a tener que hacer es, si no me equivoco en el nivel, ajustar el presupuesto a nivel de actividad real para que decir, bueno, si no me equivoco en nivel, ¿cuánto hubiese presupuestado para el nivel de actividad real? Lo fijo hubiese sido igual, 455,40 más el nivel real por la cuota presupuestada variable y hubiese presupuestado 742,40. Para el consumo real gasté 850, por lo tanto gasté más de lo que debería haber gastado de acuerdo con mi presupuesto, por lo tanto tengo un desvío desfavorable de 107,60. La variación asociada es un problema de nivel. Yo presupuesté un consumo de 9.108 y el consumo real fue 9.566,50. Consumí más que lo que presupuestado, por lo tanto los costos fijos de 0,05 me quedaron aplicados de más en 22,93 y esa variación es favorable. Entre la variación desfavorable de 107,60 de presupuesto menos la favorable de 22,93 me justifica la variación total del plano de la eficiencia de 84,68. Es decir, que acá ya terminaríamos el ejercicio, o sea que si tenemos que, como resumiendo, podemos decir que si es el informe del área de abastecimiento, lo primero que tenemos que ver de qué es responsable el gerente de producción, de compras va a ser siempre, analizamos todo compras, y después de gasto de adquisición y gasto de mantenimiento voy a ver si es responsable o no. Acá como no aclara, es responsable de todo y analizamos los gastos de adquisición y los gastos de mantenimiento. Y entre los tres son los datos que vamos a volcar en su informe.